habíamos dicho, lo habíamos adelantado y vamos a hablar, el disparador tiene que ver con los residuos. ¿Qué hacemos con los residuos? Y la noticia tiene que ver específicamente con lo que hace la Universidad Nacional de Cuyo a través de este programa que ya lleva 7 años, Separa tus residuos, y estamos con la responsable aquí en Apuntes, Cristina Pampillón. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. la verdad que yo cuando repasaba los números que aquí desde la producción los dejaron anotados, es muy importante lo que ha logrado este programa en estos 7 años, reciclando, reutilizando los residuos. Así que quiero que me cuentes cómo surgió la idea y qué es precisamente lo que hacen. Bien. Los primeros avances con anteproyectos y estudios previos datan del año 2009. Y en ese momento, en el Instituto de Ciencias Ambientales, que es uno de los institutos multidisciplinarios que depende del rectorado, se empezó a plantearse el tema de los residuos tratando de hacer una gestión integral en todo el campus universitario y en todas las unidades académicas. El proyecto se redactó y se empezó a trabajar desde el año 2013. Llevó un tiempo armarlo. Por supuesto, porque en ese contexto, si ustedes hacen un poquito de memoria, hace 10 años atrás no había separación de residuos en ningún municipio. Entonces había que hacer estudios previos, conocer las cantidades de materiales que entraban a la universidad. Así pudimos saber, por ejemplo, que al año, en aquel entonces, hace 10 años atrás, se consumían 30 millones de hojas A4. Claro. Por ejemplo, eso fue un dato. Sí. O medio millón de... Igual eso debe haber ido cambiando también, el uso sí, por supuesto. Con la compu, con los teléfonos, que es lo que, bueno, que sumó la pandemia en todo caso. Bien, todas esas entradas de materiales en la universidad se utilizan y se generan residuos. Hicimos caracterizaciones de material y pudimos determinar que si se hubieran separado correctamente, aproximadamente la mitad de ese material se podría entregar a los circuitos industriales de material reciclable y podrían tener una segunda o tercera o infinitas vidas, como es el caso del vidrio, por ejemplo. Entonces empezamos a trabajar en las distintas unidades académicas con las personas que gestionan los residuos para conocer cómo era el flujo de residuos, cuántas bolsas íbamos a necesitar, hicimos el diagnóstico de situación, establecimos qué colores íbamos a utilizar y en el 2016 se hizo la inauguración del sistema que incluía el aprovisionamiento de los distintos recipientes con su señalética. Todo eso llevó un trabajo previo bastante extenso porque no copiamos las señales, los logos de nadie, los hicimos según los materiales que se generan que se iban a reciclar. Exacto. Los que hay en la universidad. La altura, por ejemplo, de la señalética, un dato menor o no menor, para colocar la señalética a determinada altura utilizamos la base de datos biométricos de los estudiantes de la UNCUYO. Entonces determinamos la altura óptima para la lectura y la disposición de los recipientes para la altura del brazo extendido. Bien, así cada uno de los elementos tiene un análisis y un estudio previo. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 7 años? Porque estamos hablando que ha sido un tiempo, me imagino al principio, que nos acostumbremos, o los estudiantes se acostumbren, los docentes, los no docentes, y ya es parte del paisaje habitual ver las separaciones que hay, los contenedores para los residuos. Bien. Ha sido todo un proceso de aprendizaje para toda la comunidad universitaria. Hay una cuestión que me gustaría destacar, que en esto la universidad fue pionera, que los materiales separados se entregan no en condición de donación, sino a través de un contrato con una cooperativa de recuperadores urbanos. Entonces, este proyecto podría denominarse que es un proyecto de triple impacto, porque tiene un beneficio económico, un beneficio ambiental y un beneficio social, ya que esa cooperativa de recuperadores recibe por el servicio que presta
una compensación económica, además del material ya separado y limpio, que ellos separan en distintas categorías y lo venden, y el producido de la venta queda para la cooperativa. Como me preguntabas recién, perdón, me parecía importante destacarlo, ha sido un proceso de aprendizaje en todos los usuarios. Comenzamos con un reglamento de residuos que era necesario establecer, unas reglas de juego, y luego todos los años y durante todo el año se hacen capacitaciones a los ingresantes, a los estudiantes, al personal de maestranza, ordenanza, a las empresas que dan servicio de limpieza en la universidad y al resto del personal no docente y docente que trabaja en la universidad. Y eso es una tarea que es constante, no la hemos abandonado y todos los años estamos haciendo reiteradas capacitaciones. Además del campus universitario, hemos implementado este sistema en todos los colegios preuniversitarios de la universidad, incluido el de General Alvear. En la nave universitaria también está, en el hospital universitario y en el espacio de la ciencia y tecnología. Ahora, ¿cómo se hace para replicar esto tan interesante que hacen en una casa de estudio? Vos decías, es pionera. Y eso también, bueno, la parte de orgullo, si se quiere, de pertenecer a la Universidad Nacional de Cuyo con esta iniciativa. Pero ¿cómo se replica eso en el resto de la sociedad? Bien, nosotros pertenecemos al área de extensión y vinculación de la universidad y hacemos réplica de nuestro proyecto en espacios que tienen un fin social. El año pasado lo hicimos con el Banco de Alimentos y ahora justamente esta mañana estuvimos en el centro de hemoterapia, en la calle, ahí detrás del Hospital Central. Para colaborar con ellos en la separación. En cuanto al resto de las universidades del país, nuestra información está disponible. Tenemos nuestros manuales de procedimiento y demás, es decir, es una información que es compartida. Si me preguntas cómo llevar esto a los hogares, bien, esto es un efecto cadena, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces, y lo hablábamos fuera de aire, es que es difícil, sobre todo para las personas más grandes. Por ahí los chicos lo toman casi naturalmente si se lo enseñás, pero es más difícil con el entorno cuando las personas son más grandes, que se acostumbren a utilizar, reutilizar, separar los residuos. Exacto, es la resistencia al cambio. Es un gesto que se replica en grandes beneficios. Un dato, por ejemplo, en nuestra universidad a lo largo de todos estos años hemos podido recuperar 100 toneladas de material. 89 corresponden a papel cartón y 11 a plástico. Esos materiales han significado, primero, que no hemos enterrado ese material en el borbollón. Dicho de una manera muy gráfica, el agujero no ha existido o ha sido mucho más pequeño. Pero también significa que con ese papel que nosotros hemos logrado recuperar, no hemos talado 1.800 árboles de 10 años. Claro. No hemos utilizado 26 millones de litros de agua. Con el plástico que hemos recuperado se han podido hacer, sin tener que ir al petróleo, 250.000 botellas PET. Y no hemos emitido 70 toneladas de dióxido de carbono. Y eso es gracias a la colaboración de toda la comunidad universitaria. Conociendo esos datos y viendo que es posible, que hay un beneficio económico, un beneficio ambiental y un beneficio social, porque los recuperadores no tienen que meter la mano en la basura, sino que el material se le entrega limpio y seco, la gente dice, pero esto es lo que hay que hacer. Como acabas de decir recién, los niños lo tienen incluido porque creo que ellos tienen esa sensibilización que se da en las escuelas y también porque es necesario ya cambiar esos hábitos. El planeta necesita un cambio de hábitos que empieza por cada uno, por cada hogar. Lo sabemos todos que está en problemas. Hablábamos al principio del programa de la sensación de calor que tenemos a esta altura del año,
donde, bueno, casi empezando mayo es una temperatura siempre muy baja y calentamiento global hace que estemos, bueno, mira vos cómo estás hoy vestida. Sí. Realmente hace calor y eso tiene que ver con eso. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Un pequeño aporte. Pensaba yo, por ejemplo, en la discusión minería, no minería. Hay mucha gente que defiende y que está a favor de que el agua no se toque. Bueno, por ahí está con esa impronta, pero está afectando el ambiente de alguna otra manera, sin quererlo, sin saber sobre todo. Es lo que acabas de decir. A veces nuestras acciones tienen unos resultados que nosotros desconocemos. Por ejemplo, para mañana nosotros auspiciamos junto con la Fundación Cuyunche una disertación. Vienen 2 personas de la Fundación Cóndor Andino. Y nos preguntarán, ¿y qué tiene que ver el cóndor andino con los residuos? Claro. Pues hay un problema muy grande con los basurales a cielo abierto, especialmente en villas turísticas de montaña que suelen los residuos recolectarse y se hace un agujero y se tiran allí, y los cóndores se alimentan de esos residuos que están en los basurales. Con el consiguiente problema de transmisión de enfermedades y demás. Y si no recuerdan, y si la memoria les ayuda, hace unos años atrás hubo un problema de una matanza de cóndores. Fueron una docena más o menos. Fueron algo así como 14 cóndores por el uso indebido de residuos peligrosos, tratando de matar a un animal que fue el puma a través de la cadena trófica, la cadena de alimentación. Se mató al puma, se mataron los cóndores, se mató guanaco y se mató un montón de animales. Entonces, cada uno de nuestros gestos tiene una réplica en el ambiente. A lo mejor nosotros no la vemos, pero está allí. Y así como cada gesto de separar los residuos, tal vez no vemos el resultado, pero está allí el resultado positivo, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social, y sobre todo las personas que creo que entendemos esto, nos sentimos reconfortadas y entendemos que no hay otra forma de hacerlo que separar. El granito de arena de cada uno. Exacto. Cristina, te queremos agradecer por estos minutitos aquí y que nos digas brevemente dónde podemos conseguir más material, dónde podemos informarnos, cómo podemos hacer si queremos conocer un poco más sobre el tema. En nuestra página web, Un Cuyo separa sus residuos, allí estamos, en nuestro Instagram, el del Instituto de Ciencias Ambientales, y recordarles a las personas que estén interesadas en la disertación del cóndor, que es mañana en el cilindro central del SICUNC a las 17 horas, que allí los esperamos. La entrada es abierta a todo público. Muchísimas gracias. A ti. Estábamos entonces con Cristina Pampillón, la encargada de este espacio que se llama Separa tus residuos, que ha colocado a la Universidad Nacional de Cuyo como pionera en esta actividad y que este año justamente cumple 7 años.